Listo. Ok, entonces, a ver, ¿qué fue lo que observaron en esta práctica? Así, ¿qué fue lo que ustedes vieron, así a simple vista? Ahorita vamos a darle toda una explicación a todo lo que hemos estado viendo. Entonces, ¿los leo o los escucho? No, pues que entre más grande el capacitor, bueno, de más grande valor, tarda más y pues los más pequeños, pues ahí contra apenas se puede visualizar que encienden. Ok, a ver, ¿por qué creen que pase eso? Entre más grande el capacitor, más tiempo se tardaba, ¿no? Sí, yo creo que por el acumulamiento de energía, ¿no? Acumula más energía el más grande, ¿no? Así es. También dice que hizo, ya me alcancé a ver aquí, que mayor capacidad el capacitor, más tiempo dura encendido el LED mientras se mantiene presionado el pulsador. Sí, de hecho, la fórmula, ahora sí que las matemáticas son las que nos ayudan a entender eso, ¿no? Si hay una multiplicación, entonces, si el valor de la capacitancia crece, entonces estamos multiplicando, se está haciendo más grande el tiempo, entonces, entre más grande sea el valor de la capacitancia o de la resistencia, el tiempo es más grande el resultado. Entonces, tiempo es igual a resistencia por capacitancia por 5. Si el valor de la capacitancia lo aumentamos, por ende, el tiempo va a ser mayor, ya que es una multiplicación. Entonces, ahí las matemáticas son las que nos ayudan a deducir todo esto y lo vemos físicamente. Pues lo vimos ahora, que entre mayor el capacitor, más tiempo se tardaba. Y es lo mismo, es lo que les comentaba. Si tenemos un tinaco de 500 litros, no es lo mismo que el tiempo de llenado de un tinaco al de una cubeta. Entonces es por eso ese comportamiento. Por ahí alguien más me decía eh, que el capacitor perdón, el LED se apagaba, ¿no? ¿Qué otro comportamiento vieron en esta práctica? A ver, voy a agarrar a alguien al azar para que todos participen. Voy a agarrar a ver, a Narciso. Narciso, ¿me escuchas? Narciso, ¿andas por ahí? A ver, aquí ya nos está ayudando Keiso. Dice que a mayor capacidad del capacitor, más tiempo dura encendido. No, ese ya. Que el capacitor tarda unos instantes o segundos en cargarse y una vez descargado, toma tiempo en volverse a cargar. Sí, el capacitor de hecho se queda cargado. Si tú no lo descargas, si tú no le pones si por ejemplo tú le puedes poner ahí una resistencia en paralelo y el capacitor se descargaría dependiendo del valor que tuviera ahí, o no hay, como en este caso no hay un camino directo, se tarda mucho en descargarse. Es por eso que ustedes presionan el pulsador, se enciende por unos segundos el LED y luego se apaga. Y si ustedes lo vuelven a pulsar, ya no hace el mismo comportamiento. Entonces es porque el capacitor se queda cargado. Entonces es como si ustedes tienen un tinaco, lo llenan y tiene una fuga. Entonces, si ustedes lo vuelven a llenar, o sea, si dejan pasar un tiempo y lo vuelven a tratar de llenar, van a notar que va a ser menor tiempo. Es porque el capacitor, o en este caso el tinaco, todavía tiene agua dentro. Entonces, en este caso, el capacitor se queda con carga y es por eso que ustedes presionan el botón, se carga y no lo dejan que se descargue completamente, vuelven a presionar el botón y el LED, probablemente, si el capacitor es muy grande, el LED ni siquiera lo van a ver que se vuelva a encender o va a ser un mínimo el tiempo, es porque todavía tiene carga.
Entonces tendrían ustedes que descargarlo, tendrían que descargar el capacitor para volver a ver ese comportamiento. Como si se fijaran en la simulación, se empezaba a descargar poco a poco el capacitor. Es lo mismo, acá se empieza a descargar poco a poco y si no lo dejan descargar, no van a poder ver otra vez su comportamiento. ¿Qué otra cosa observaron, chicos? A ver, vamos a ver quién está por aquí. A ver, aquí tengo así al azar, a Carlos Eduardo Velázquez. ¿Andas por ahí, Carlos? ¿Me escuchas? Sí, sí lo escucho. Te había preguntado, disculpe, no lo escuché bien. Sí, ¿qué comportamiento habías observado en tu práctica? Aparte de las que ya dijeron, ¿qué otro comportamiento observaste? Pues otro comportamiento, pues más que nada la carga con los capacitores chicos, la carga era más rápida. Y con el de un microfaradio la carga tardaba mucho más de lo normal. Y obviamente con los capacitores grandes también tardaba mucho en cargar, eso era lo que obvio. Pero también notaba que en el capacitor grande, a pesar de que se descargaba, como quien dice, el capacitor, el LED seguía encendiendo, pero muy bajito, muy bajito. Así es. Sí, de hecho, ¿por qué se apagaba el LED? ¿Alguien, alguien que me diga por qué cree que se apagaba? A ver, Juan Miguel dice, Hay una duda ahí en el chat. Dice Juan sí, Miguel del Toro. Adelante. ya no te escuché, Dani. No, adelante, pensé que tú le ibas a contestar. No, adelante, contéstala si quieres. Ok, dice Juan Miguel del Toro Morúa, me parece. Profe, una pregunta, si le ponemos resistencia más grande, ¿dura más tiempo? Déjame observar el circuito. Ok, sí, estaría interesante que lo intentaran, porque, ojo, aquí podemos descubrir precisamente su función en un circuito capacitor-resistencia, porque sabemos que la resistencia, su función es precisamente frenar o limitar el flujo de corriente a través de sí misma, pero de igual manera, si lo notan, el capacitor está alimentando el LED y el LED, si hacemos el circuito serie, el LED está conectado a su vez con la resistencia, entonces eso va a limitar que la resistencia esté frenando el voltaje del LED y probablemente sí dure un poquito más. Les digo, estaría interesante que hicieran la prueba con un capacitor, con la resistencia que tienen en el manual, que me parece que es de 1 kilo, y después agregarle otra resistencia, incluso una de 2 kilos, y comentarnos qué es lo que sucede. De hecho, precisamente en la parte de abajo, únicamente les pide que expliquen el comportamiento de los capacitores, pero pudieran hacer un apartado ahí por un ladito, o en la parte de abajo, qué sé yo, o en la hoja en blanco que tienen a la izquierda, y complementar lo que pasa si aumentamos la resistencia. Es una muy buena pregunta, muchas gracias. Incluso poner un potenciómetro también estaría interesante, poder regular ahí la resistencia. Dice Tania Lorena también, dice, porque se llenaba el capacitor, por eso se apaga el LED. ¿Sale? Y nada más para comentar, resolví duda ahorita de Ramón Beltrán, Zaragoza. Me hace falta Fidel. Fidel, si me escuchas, con mucho gusto, mándame una fotografía por WhatsApp y te contesto tus dudas. ¿Sale? Listo, gracias. Gracias, Dani. Sí, precisamente la fórmula nos lo dice, si aumentamos el valor de resistencia, más o menos nos da una idea de qué es lo que pasaría si aumentamos
la resistencia o si aumentamos la capacitancia. El 5 no, porque ese ya es una constante, es una constante que tienen los capacitores, pero sí sería interesante que lo hagan y que lo comprueben. Lo que comenta Tania dice, porque el capacitor, porque se llenaba el capacitor, por eso se apaga el LED. Sí, es correcto eso. Recuerden la ley de Ohm, el voltaje en un circuito serie se divide. Entonces aquí el capacitor está prácticamente acaparando todo el voltaje de la fuente. Entonces ya no le está dejando voltaje al LED porque como debido a que está llenando y se está llenando, si nosotros tenemos 10 volts, entonces prácticamente lo está dejando sin nada o con poco voltaje. Es por eso que vemos que el LED se apaga. Cuando se llena el LED, el capacitor, perdón, cuando el capacitor se llena, el LED vemos que se apaga y es por eso mismo, porque el capacitor está almacenando prácticamente casi toda la energía. Es correcto, Lorena. ¿Algún otro comportamiento que hayan visto, chicos? Con el Sí, tiempo, algo, a ver, sí, dime qué hizo. perdón. Bueno, estoy midiendo el voltaje en el capacitor mientras está conectado y noté que los capacitores más pequeños se descargan muchísimo más rápido que los grandes. Pensé que más o menos sería constante, pero no. Sí, no, tiene que ver con la capacitancia. De hecho, por eso es algo relacionado. Les comentaba hace rato, con un balde de agua, una cubeta de 20 litros y un tinaco. Entonces, se descarga, es más rápido que si tú le haces un hoyo al balde y le haces un hoyo al tinaco, se va a descargar más rápido el, el balde o la cubeta que el tinaco, y es prácticamente lo mismo. Ahora que si depende también la descarga, depende de la resistencia con la que lo descargues. Entonces, no es lo mismo que si tú a la cubeta le haces un hoyo muy pequeño y al tinaco le haces un hoyo muy grande, pues probablemente hasta el tinaco, aunque sea de mayor capacidad, se descargue más rápido el tinaco que la cubeta. Entonces todo eso depende del tiempo de descarga, que también es lo mismo. El tiempo de carga y descarga es el valor de la resistencia por la capacitancia por 5, es lo mismo. Entonces, si tú estás llenando el capacitor por medio de una resistencia de 10 kilos, pero lo estás descargando por medio de una resistencia de 1 kilo, entonces se va a descargar más rápido que si se llenara. Ok. Sí, contesto tu duda. Sí, muchas gracias. Es Qué que, bueno. bueno, me imaginé que, o sea, sí entendía que tardaba más tiempo en descargarse entre mayor capacidad tuviera, nada más que me sorprendió que los más pequeños se descargaran, o sea, tan rápido. Eh, bueno, no, sí lo entendí. Gracias. Qué bueno. Sale, Jesús, por nada. Oiga, profe, ese es lo que dijo el profe Dani. Le puse más resistencia, le puse tanta, nada más le agregué en serie otras dos de 1 kilo Ajá. y se descarga mucho más rápido. Sí, es interesante que hagan todos esos, que si tienen alguna duda, ustedes mismos ahí tienen el proto, y es precisamente para eso el proto, para que si ustedes tienen alguna inquietud, que si ustedes dicen, oye, ¿y qué pasa si le pongo una resistencia más grande o más pequeña? Todo eso, pues es bueno que ustedes tengan esa inquietud, y es todavía mucho mejor que lo hagan, que traten, que no se queden con esa duda De, o con lo que decimos nosotros, los profes, que si les de decimos una cosa hecho, así. Sí, dime. de hecho hice otro experimento, le puse otro LED en serie abajo del que ya tenemos, Ajá, pero ese LED alumbra todavía menos que el de arriba. O sea, como que le llega más la energía al primero que al segundo. ajá. Fíjate, es muy O sea, esa interesante es otra todo. cosa que yo hice. Esa cosa dice, no les llega igual la energía a los dos LEDs. Eso fue lo que yo hice, lo puse en serie. Así como usted tiene el roto, nada más Ajá. le puse en serie otro abajo, otro LED, pero como que no le llega igual la energía al de abajo.
Sí, fíjate, debería de ser la misma, ¿eh? Porque como es un circuito serie, la corriente es la misma, pero sí el voltaje es el que cambia. Entonces, ahí por alguna razón está cambiando. Puede ser por la forma en que está construido el LED, de que no, si se fijaron en las resistencias, no son perfectos, no traen, si una resistencia es de 1 kilo, no trae exactamente 1 kilo. Entonces, así es con todos los componentes. Por eso, es por eso que siempre va a variar todo eso. Si, los tiempos van a variar porque ni el capacitor es perfecto, ni la resistencia, entonces ni los LED. Puede ser que por eso esté prendiendo uno más que el otro por cómo está construido. De hecho, ahorita lo estoy dejando apretado y me queda que primero se apaga el último, o sea, el que yo puse después que el otro. Sí, Ya en es su muy totalidad. interesante todas esas observaciones que estás haciendo. Sí. Ya, ya De está, hecho, chicos, profe, gracias. perdón. No, sí, De hecho, dígame. no, bueno, para ti o en general, digo, en tu caso lo comento por los experimentos que estás haciendo, pero pasa lo mismo. Me gustaría hacerles hincapié que todos chequen precisamente cómo empezamos nosotros con esto de la electrónica. Si recuerdan, pues empezamos con las resistencias, ¿no? Código de colores, acá pues el valor de los capacitores te lo marca. Después observamos qué pasaba con la resistencia cuando estaba en serie o cuando estaban en paralelo, que la caída de tensión también se iba dividiendo por cada uno de los componentes a los que iba pasando ese voltaje, o era el mismo en caso de que estuviera en paralelo. Entonces, está interesante que observen incluso dónde estamos ahorita y dónde empezamos, y las mismas leyes se siguen repitiendo. En este caso, como comentas del segundo LED, que prendió un poquito más bajo que el siguiente, pues precisamente la corriente se está quedando en su mayoría en el primer LED, y lo que sale de ese LED es lo que alimenta al segundo. Entonces, si observamos un poquito, pues se sigue cumpliendo la ley de Ohm, y seguimos con un circuito serie. En este caso, pues ya le estamos agregando un capacitor, y el LED, pues se pudiera tomar en cuenta como un diodo. Recuerden que al LED también le podemos calcular su amperaje, su intensidad, porque su energía que él consume te la regresa de forma lumínica, es por eso que se nota que prende. Entonces, solamente me gustaría que no perdiéramos el enfoque de dónde estamos, pero de dónde venimos también, y sobre todo porque esto lo vamos a necesitar después. El día de mañana que no funcione un circuito, pues todas estas bases que les estoy comentando nos van a ayudar a solucionarlo. Y no solamente aquí en la escuela, aquí estos principios básicos es con los que se hace un verdadero técnico en electrónica. Por eso es importantísimo las prácticas que hacemos aquí, y el hincapié sobre todo en esos temas de teoría que seguido les recordamos. ¿Sale? Nada más era para comentarles eso. Gracias, Dani. Sí, precisamente eso, pues, aquí en la escuela, pues, se les dan las bases, pero ya depende, todo lo demás depende de ustedes. Este tipo de experimentos que ustedes hagan son muy buenos, porque a la hora que ustedes tengan una falla, les puede presentar algo como lo que observaron ahorita, que a lo mejor un LED prenda más que el otro, entonces ya saben más o menos por qué es, y ya dicen, puede ser esta resistencia, puede ser que aquí no le está llegando bien voltaje, o este capacitor no se está llenando y por eso están acá. Entonces, o sea, ya todo eso, con todos los experimentos que están haciendo, es bueno porque eso les ayuda. Eso les ayuda. Entonces, que no se queden con esa inquietud o solo con lo que hacemos aquí. Que ustedes sigan buscando más de lo que se les da aquí. Eso es muy bueno. Y creo que es un muy buen grupo en el que estamos ahorita. Entonces aprovechenlo, hay compañeros que ya sabían algo de electrónica y otros que no tanto. Entonces los que no tanto, aprovechen y apóyense con los que ya más o menos saben un poquito más. Entonces, bien, continuando, vamos a revisar ahora lo que es la siguiente página, que era la página 30. Entonces vamos a ver cuál es el comportamiento de capacitores en serie. Vamos a ver cómo se comporta.
Vamos a ver ahora los capacitores en serie y después capacitores en paralelo. Vamos a ver la diferencia y vamos a hacer lo mismo. Vamos a anotar el comportamiento. Entonces, me voy a ir aquí al simulador. Voy a modificar el circuito. Entonces, para que me vayan siguiendo. Entonces, es prácticamente lo mismo. Es solamente agregar el capacitor en serie. Y lo vamos a hacer ahorita. Lo voy a poner aquí. Voy a poner aquí una unión, un puente de aquí a acá. También le vamos a poner los 10 voltios. Este le vamos a poner 20. Profe, Sí, dígame. en la página 29, en la anterior, nada más vamos a poner el comportamiento en la página o también vamos a poner como el tiempo de carga. Depende de ustedes, chicos. Yo diría que no solamente el comportamiento, sino todo lo que estuvimos aquí ahorita explicando. No solo lo que vieron ustedes, sino también lo que vieron sus compañeros. El chiste es de que ustedes lo complementen. Todo eso, todo lo que vimos ahorita, las observaciones que hicieron ustedes y las que hicieron sus compañeros y el por qué pasó todo eso. Entonces, mira, yo observé que el capacitor entre más grande se tardaba más en llenar y es por esta razón. Observé que el LED se apagaba cuando el capacitor se llenaba y es por esta razón, porque la ley de Ohm, bla, 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 dice esto, bla, 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 bla. Entonces, todo lo que ustedes le quieran poner, porque después de un tiempo ustedes van a revisar su manual. Entonces, es preferible que tengan mucha información, todo bien explicado como ustedes le entiendan. Porque si solamente dicen, pues se apagaba y se prendía el LED, si solo le ponen eso, entonces cuando ustedes vuelvan a revisar, pues no van a tener tanta información. Entonces, esto es como para que lo revise su yo del futuro, ¿no? Entonces, ya depende de ustedes cómo lo quieran complementar. Ok, gracias. Sí, por nada, pero sí, pónganle lo más que puedan, tiempos, la fórmula, todo lo que les dio, mira, yo hice esta fórmula, este me dio tanto tiempo y me di el tiempo y se llenaba en tanto, pasa por esto, bla, 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 todo lo que le quieran poner. Entonces, volviendo al circuito de la página 20, la página 30. Ese circuito lo vamos a armar le vamos a poner 20 volts. A poner 20 y vamos a medirlo de acá. Entonces, esta pues debería estar un poquito más rápida de armar. Ya la tengo aquí en el simulador. Y pues igual hay que estar observando aquí el comportamiento. En este caso solamente van a ser 2 capacitores. Pero si quieren experimentar, pueden ponerle otro para ver qué es lo que pasa. Entonces, aquí va a ser un comportamiento distinto y vamos a ver ahorita por qué. Yo voy a correr la simulación. Vamos a ver por qué. Ya sí. Fíjense aquí. Este capacitor ya me hubiera tronado si lo hubiera hecho en la vida real. ¿No les han tronado capacitores, chicos? A mí ya me hubiera tronado aquí uno. Sí, a mí ya me mandaron foto de uno que ya tronó, pero son gajes del oficio, suele pasar. Sí, ya vieron, a mí ya me pasó aquí ahorita, entonces ahora sí que a cualquiera nos puede pasar un pequeño descuido y truenan. Entonces,
Es ese tronido, ese estruendo de un capacitor mal puesto forma carácter, chicos, para que... Es el sonido del para que no éxito, se, muchachos. sí, para que no se agüiten. Entonces ahora sí ya. De hecho, chicos, un tip para todos. No sé si ya lo han hecho o se los comentó ya el profe. Cada que quiten un capacitor, incluso lo pueden hacer ahora mismo, así rapidón. Uno con el que ya hayan estado trabajando, como ahorita que ya están echando a andar su práctica, pueden quitarlo y con cuidado agarrar las dos puntas y juntarlas. Van a ver que el capacitor suelta un chispazo, pero un chispazo muy leve, no pasa nada si lo agarran con las manos así sin guantes ni nada, es un chispazo muy leve, pero sí pongan mucha atención y se va a ver un ligero chispazo y se va, incluso a veces hasta se escucha despacito. De esa manera no lo hacemos nada más por jugar, sino de esa manera al poner el capacitor en corto, positivo con negativo, pero con la misma energía que el capacitor tiene, o sea, hago hincapié, debe de estar desconectado para que hagan esto. De esta manera nos aseguramos que el capacitor ya está descargado. Toda la energía que pudo haber tenido dentro, al ponerlo así en corto, ya lo tendríamos descargado. Pueden intentarlo ahora mismo y nos pueden comentar qué sucedió. Incluso las patitas se van a sentir como si se quedaran pegadas por un segundo. Sí, ya lo experimenté, lo acabo de experimentar y de hecho sí salen los chispazos, salen como unos 5 chispazos rapidísimos. Entonces, sí, sí está buena ese experimento. Sí, de hecho, había compañeros que se hacían bromas, cargaban el capacitor con voltaje pues alto y se los daban a sus compas, ¿no? Se lo daban cargado el capacitor, pues ahí les daba su toquezazo. Entonces, para que es lo mismo que pasa aquí, ustedes están descargando, solamente que aquí al momento de juntar las terminales se está descargando de golpe, la energía se está descargando de golpe, es por eso que se ve ese chispazo. Si ustedes lo hacen por medio de una resistencia, a lo mejor no lo van a lograr ver, pero si lo hacen así, se va a ver ese chispazo, es porque la energía se está liberando de forma muy rápida. Entonces aquí, recuerden, ¿cuál era la fórmula para los capacitores en serie? Aquí el tiempo debería de cambiar. Más bien la capacitancia. Aquí la fórmula para calcular el tiempo sigue siendo la misma. R por C por 5. Pero C, en este caso, hay dos capacitores que están en serie. Entonces, ahí, ¿cómo sería la capacitancia en este caso? ¿Cuánta sería la capacitancia total en estos dos capacitores? ¿Alguien? Ahí, si alguien tiene la respuesta y me la pone en el chat o me la comenta, porfa. Incluso les voy a compartir una anécdota que no me hace sentir orgulloso, pero las quiero compartir. Que
allá en la escuela, cuando yo estaba acá, nos comprábamos aquí por la de Juan Manuel, que está cerca de la escuela. Los que conocen, pues sabrán que esa calle es de puros juguetes, pues económicos, ¿no? Así como soldaditos, canicas y ese tipo de loterías, cartas, etcétera. Entonces, con un compañero nos comprábamos un paquete de soldaditos, nos comprábamos un paquete de capacitores. Cada quien, ya ven que las mesas son largas, entonces de mesa a mesa cada quien formaba sus soldaditos y conectábamos los capacitores al revés para que se inflaran y explotaran y la tapita salía volando. Entonces la intención de nuestra fuente de alimentación era tumbar los soldaditos del otro con los capacitores. Entonces era bastante divertido, pero no lo hagan. Qué buena anécdota y qué buen consejo. Y es buena idea, no es porque ahorita está todo cerrado, pero ya me dieron ganas de comprar unos soldaditos. Pero sí, Víctor, tú dirás si te la quieres jugar, ¿eh? Al rato llegan y acá los profes acá están jugando soldaditos en el salón. No, peor tantito, los profes de básico no saben conectar un capacitor. No, fue un pequeño... Es que no vi bien. Gajes del oficio. Dice Juan Miguel del Toro que si también va a ser práctica. Claro que no. Y menos ahorita, cuiden sus componentes, porque pues, ahorita está más complicado adquirirlos. Entonces, pues no, nada más se los platico porque si lo hacíamos nosotros en juego, es precisamente porque no es peligroso, ¿sale? Por si les llegara a pasar, no se asusten, es normal, no pasa nada, no se van a electrocutar, no se van a dañar nada, pero les digo, se los comparto por eso, como anécdota, pero no lo hagan. ¿Cómo van, chicos? ¿Ya quedó? Vamos a ver si alcanzamos a armar esa y la 31 y nos vamos a un pequeño receso. Oye, Javo, la semana pasada dejaste 10 pesos aquí en la mesa, en el escritorio. No me acuerdo. Me encontré 2 monedas de 5 aquí. Creo que Le no. pregunté, dice que no son de él. No, sabe. Bueno, No, que yo me acuerde, no. los voy a tomar para ir a recoger lo que te platiqué. Y de todos modos, si me dan cambio, pues aquí los regreso. Digo, en caso que sean tuyos o de quien sea, Sí, los no, voy a que tomar. yo me acuerde, no. Ok. Digo, en caso de que no me den cambio ya exacto, pues los voy a necesitar. Sí, no te preocupes. De hecho. Yo ya hice la práctica que dijo y el segundo capacitor en serie me da menos voltaje. Sí, sí. Bueno. Perdón, traía aquí el micrófono muteado. A ver, dice, en el apartado de voltaje de los capacitores, medimos el capacitor conectado y apuntamos capacidad de voltaje. Más bien sería solamente el voltaje. Y pues sí, era de la otra, José González, era lo que comentaba el profe Dani, que se está cumpliendo ahí lo que es la ley de Ohm con las caídas de voltaje. Entonces, aquí también depende mucho, hay que tomar en cuenta
¿qué es lo que pasa en un circuito serie? En un circuito serie, ¿alguien recuerda la fórmula para un circuito serie en un capacitor? ¿Alguien recuerda la fórmula o que me diga cuál sería el valor de la capacitancia? Sería capacitor 1 por capacitor 2 entre capacitor 1 más capacitor 2, profe. Sí, aplicaría también para, es como en la resistencia el paralelo, ¿no? Así La es. fórmula, sí, la fórmula general sería con el recíproco, pero sí, en este caso, como son dos capacitores, entonces, ¿alguien ya hizo este cálculo? ¿Qué valor de capacitancia les da con esos dos capacitores en serie? Igual se vale que le echen un ojo a las diapositivas, chicos, ¿eh? Eso va a ser pregunta de examen, las deben de tener por ahí. Precisamente lo que queremos es practicarlo. Me da 500. 500 microfaradios. Serían faradios, ¿no? 500 faradios. Ujú. ¿Por qué No, no? tendrías que transformarlo a unidades. En este caso, como son 1000 microfaradios, tendrías que transformarlo a unidades. Profe, Perdón, me desconecté. ¿Sí? Sí, dígame. sería .0005 microfaradios. Casi, pero no. O sea, sí sería 0.0005, pero ahí serían faradios. Ya que está, Ok. ajá, si lo queremos Por transformar, la conversión. ajá, si ya lo convertimos a microfaradios, ahora sí serían 500 microfaradios. Ok, muy bien. Sí, chequen la conversión, pero sí, sería 0.005 faradios. Convertido a microfaradios sería 500. Recuerden que hay que recorrer el punto. Entonces, si recorremos el punto, serían 500 microfaradios. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues se dividió. En este caso, teníamos dos de 1000. Si los ponemos en serie, se reduce a la mitad. Héctor, 0.5, a ver qué dice. 0.5 faradios. No. A microfaradios, sí, serían 500 microfaradios. Sí, es correcto, Héctor. Sí, serían 500 microfaradios. Entonces, aquí en un circuito, si ponemos los capacitores en serie, la capacitancia se hace a la mitad. De hecho, cuando yo estudié ahí en la ETO, mi proyecto tuvo que ver con algo, con este principio. Yo tenía que usar un 555 como temporizador. Mi proyecto era una máquina de llenado de, pues yo le puse cerveza, bueno, era mi intención, que llenara dos tamaños de vaso de cerveza. Entonces, recuerden que el temporizador, el 555 como temporizador, el tiempo depende de un capacitor. Entonces yo estaba variando, yo tenía como quien dice un capacitor variable, tenía por un lado un circuito
en serie, como para que se redujera a la mitad. Entonces, cuando yo seleccionaba ese circuito en serie, el tiempo se reducía, el tiempo de llenado se reducía y me llenaba el vaso chico. Y cuando yo tomaba un circuito en paralelo, aumentaba el tiempo. Entonces es lo que vamos a estar checando con todo esto. En este caso ya vimos que si los dos capacitores son iguales, como esto es proporcional, entonces como son iguales, se reduce a la mitad. Si tuviéramos 2 de 500, se reduciría también a la mitad. Entonces en este caso la capacitancia total sería de 500 microfaradios. Entonces ahí apunten midan el voltaje en cada uno de los capacitores y pues expliquen aquí más o menos lo que hemos estado comentando en el apartado donde dice explique su comportamiento en serie. Pues sería por esto, ¿no? Que la capacitancia se reduce por la fórmula bla, 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 1 sobre tal, o como ustedes lo quieran poner, y pues ahí que expliquen por qué es que se reduce y cuánto sería el tiempo de llenado, todo eso. Oiga, profe, yo medí el voltaje con el pulsador apretado en su totalidad. Ajá. Y el primer capacitor me da 18.39 volts y el segundo me da a 7 volts. ¿Es correcto o hay algo ahí, una anomalía? Pues de cierta forma es correcto por la ley de Ohm, aunque deberían de llenarse los dos de igual forma. ¿Cuánto tiempo lo probaste así? Le digo que ahorita no tengo con qué checar el tiempo, entonces el tiempo Ok. no lo medí. Bueno, pero sí, sería como si pones 2 cubetas y la pones a llenar, primero se llena uno y luego se llena el que sigue. Entonces ya cuando una cubeta se empieza a llenar, la empieza a pasar energía. Entonces el segundo capacitor, el capacitor 2, depende de la carga que tenga el capacitor 1. Es por eso que tiene más carga uno que el otro. Pero en algún momento debería casi de igualarse. Entonces, no sé, sería interesante también hacer esa práctica y empezar a checar el tiempo y empezar a checar el comportamiento. Pero sí, en este caso el capacitor 2 depende de la carga que tenga, se llena con la carga que tiene el capacitor 1. Entonces es como si tuvieras 2 cubetas, empieza a llenar una cubeta y con el agua que tenga esa cubeta se empieza ya a llenar la segunda. Es por eso. Muy bien, pero me refiero a lo de la práctica también. Entonces, ¿cómo es que voy a poner el voltaje en la práctica de la página 30? ¿De qué forma? Así como me lo comentaste ahorita, presionas el botón y presiona y así con lo que te marque. Presionas el botón y lo que te marque lo vas a poner en el capacitor 1, el voltaje que te marcó, porque ya más o menos ahí se queda, ya es muy lento. Entonces, así como te lo marca, así ponlo. Porque si lo sigues presionando ya va a ser muy, muy lento, entonces no va a ser tan claro. Entonces, ponlo así como te lo marca. Me dijiste que te marcaba 17, ¿o cuánto me dijiste? 39 volts. Ajá, así tal cual. Así ponlo. Y en el segundo capacitor me marca 7 volts. Así tal cual, así ponlo. Pero, ¿cuánto? ¿18 y 7? Sí, con un voltaje de 20 en la fuente. No, pues sí, no, entonces, eso sí está raro. O tal vez lo estoy midiendo de manera incorrecta, solamente pongo mi Ya sé cómo lo multímetro. estás midiendo, ya sé cómo lo vas a estar midiendo. Es que así como usted lo tiene ahí exactamente, en vez de donde está el LED, a donde está el primer capacitor, ¿está erróneo, da? Sí, no, hay que medirlo uno por uno. Déjenlo, lo voy a hacer aquí en el circuito. Sí, porque si lo ponemos, por ejemplo, de aquí yo estoy midiendo, era para visualizar aquí de los dos capacitores. Pero sí, si yo lo mido, es como si estuviera midiendo los dos. Entonces hay que medir de uno por uno. Entonces lo voy a hacer ahorita. Ya entendí. Yo lo medí sin pulsar el botón. ¿Y cuándo te da?
Me dio 6.41 en el primer capacitor y 2.11 en el segundo. 6.41 y 2.11. Ujú. Es probablemente que se haya quedado cargado, ¿Debe dar porque menos? Ajá. no, sí debería de, cuando tú presionas el botón, los capacitores se cargan casi a lo que tiene la fuente, a su totalidad. Entonces, si no le presionaste el botón, deben de estar, y te dio ese voltaje, entonces es porque deben de estar descargados. Entonces los cargas y después los mides. Sí, hay que cargarlos y medirlos. Ok. Bien, entonces aquí voy a, si se fijan, estoy midiendo de aquí de la referencia, pero lo voy a hacer. Ya lo chequé. El primer capacitor me da 11.1 y el segundo me da 7.39. Así es, entonces ahí sí ya es más, concuerda un poco más, ya ahora sí con lo que decíamos, porque sí decía, este, me está dando más que el de la fuente, pero sí, tendría que ser la punta negra aquí y la punta roja acá, y luego y medirlo, y luego la punta negra en este capacitor y la punta roja en este, y también medirlo. Sí, porque si lo ponemos de aquí, lo único que estás midiendo es y luego estás midiendo los dos. Entonces, nunca lo medimos. Pero entonces sí, hay que medirlo de esta forma. Lo voy a poner aquí. ¿No tienes un borrador? Yo no. Ah, perdón. Entonces de aquí, ahí ya estoy midiendo el primer capacitor. Bueno, el que está, sería el capacitor 2 más bien. Es más, voy a poner 2 voltímetros aquí. Aquí se fijan, los dos, en la simulación, los dos me dan lo mismo, pero en la práctica no funciona así. Entonces, aquí lo que son las simulaciones sirven para darte una idea, pero aquí están pues de forma ideal y los capacitores o bueno, cualquier componente no están hechos de esta forma, no funciona así tal cual. Entonces, en este caso, pues ya vieron, tal vez si lo dejan presionado más tiempo, logren igualarlos, pero es muy tardado. Entonces, pónganlo así, cuando presionen el botón, cuando se carguen, pongan el voltaje que les da. Entonces, por ahí ya dieron varios valores. No sé si les dio más o menos lo mismo, valores cercanos. Me dio casi igual. 10.9 en el uno y 6.9 en el 2. Sí, fíjense, es mucha la diferencia. Idealmente debería de ser la misma, pero como en el caso, el capacitor 2 depende del capacitor uno, en ese caso se está llenando a partir de lo que tiene el capacitor uno, entonces es por eso que pasa, que tiene menor voltaje. Entonces, no sé cómo ven, ¿quieren que hagamos la práctica que sigue o ya nos vamos
a desayunar y regresando continuamos. A ver, Héctor dice, el resultado de tiempo me dio 2.5 megasegundos. A ver, déjame ver cuánto me da de tiempo en este. Mil. Cero punto. Si quieren, hay que hacer una pausa, chicos. Vamos a desayunar. Y enseguida continuamos con la página 31 y vemos lo del 555. Armamos aquí un circuito. A ver. Ahí me da en este el tiempo me da 2.5 segundos. Entonces, chicos, entonces, ¿qué les parece? Media hora, 40 minutos. Volveríamos aquí a las 10:50, ¿les parece? Muy bien, entonces aquí nos vemos, no se desconecten. Entonces nos vemos aquí y si hay alguna duda, pues igual aquí mismo la aclaramos. Provecho. Oiga, profe, ¿sí me oye o no? Sí, aquí ando todavía. Nada más hay que dejar de grabar, ¿no? Ah, es cierto. Qué bueno que me acuerdas. Gracias. Ya está. Sale.